La activista por los derechos humanos iraní Narges Mohammadi ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Nosotros realizamos esta entrevista el 9 de junio del 2021, en uno de esos momentos extraños en la vida de esta activista que estaba en libertad. Había salido de prisión semanas atrás, pero ya temía que iba a tener que volver prontamente porque había una nueva sentencia contra ella. Esta entrevista se realizó en su casa. Para entonces ella había decidido hablar con la prensa internacional, especialmente con la prensa en persa, para denunciar los atropellos que se vivían, especialmente las mujeres dentro de la prisión. Aceptó que la visitáramos en su casa para contestarnos ciertas preguntas en el contexto de las elecciones presidenciales que se iban a celebrar en ese momento. Ella temía que la situación para las mujeres iba a ser peor con la llegada del presidente conservador mucho más radical, Ibrahim Raisi, que se daba ya por hecho que iba a ser el ganador de esas elecciones, como sucedió. Y empezamos esta entrevista inédita. Solamente publicamos un par de preguntas en el contexto de una entrevista, de un reportaje sobre mujeres en ese momento, y empezamos preguntándole que a lo largo de estas décadas de la República Islámica muchas activistas han terminado por silenciar su voz o exiliarse del país, y por qué esto sucedía, cuál era la presión que vivían las activistas y por qué ella continuaba. Con los años, la República Islámica ha logrado silenciar a muchas mujeres activistas y destruir muchas iniciativas por los derechos humanos. ¿Cuál es el proceder del régimen para lograr silenciar a muchos activistas, especialmente mujeres, y destruir muchas de estas campañas? En mi opinión, la actividad política en Irán es peligrosa porque hay arrestos. Mucha gente es enviada a prisión e incluso sometida a confinamientos solitarios. Y este asunto es muy difícil. Esto significa que alguien que trabaja en el campo de la mujer o una mujer que trabaja en cualquier campo puede perder su trabajo. Yo perdí mi trabajo, era inspectora de ingeniería. También se puede perder a su familia. Yo perdí a mi familia. O sea, aunque tengo 2 hijos y un esposo, pero llevo muchos años viviendo sola. Uno puede sufrir heridas muy graves. Durante este tiempo en prisión tuve 3 cirugías mayores y todo ha sido por la presión que había sobre mí. Hablando francamente, las mujeres están bajo mucha presión, tanto en el gobierno patriarcal como en la sociedad patriarcal. Realmente he llegado a la conclusión de que no puedo elegir otra vida que esta. Tengo que luchar. Esto es una táctica para mi vida. Pelear es toda mi vida, toda mi vida. Siento que no soy una persona real si no peleo. No puede ser otra cosa. Tengo que luchar. ¿No tiene miedo de que la situación se vuelva aún peor? Todo proyecta que Irán será gobernado por un presidente mucho más conservador, mucho más radical, como lo es el clérigo Ibrahim Raisi, y posiblemente las presiones contra la sociedad, especialmente las mujeres, sean aún mucho más grandes. ¿Cómo ve usted el futuro y cómo ve la presión sobre usted? Incluso he decidido hacer esta lucha aún más seria. Después de recibir mi nuevo veredicto, anuncié que dar entrevistas, escribir o dar discursos será mi trabajo a partir de ahora. Puede que me encarcelen por convocar protestas callejeras o manifestaciones en momentos oportunos, pero debemos tomarnos en serio la lucha por la democracia y los derechos humanos. Luchar es una necesidad y tengo la esperanza de tener éxito, pero según veo la situación actual, especialmente después de las elecciones, las restricciones y la presión podrán ser mayor. A pesar de ello y a pesar de cómo veo los acontecimientos en Irán, creo que debemos reforzar nuestras luchas y debemos resistir más. ¿Usted cree que a pesar de la represión y la violencia con la que se reprimieron esas protestas, tanto en el 2009 como en el 2019, hay oportunidades para que vuelvan a surgir protestas en el futuro? O si no, ¿cómo sería la manera en que los iraníes, especialmente las mujeres, tienen que protestar? No significa que la puerta está abierta, pero pienso que también deberíamos buscar soluciones para realizar esta protesta de manera más seria.
Por ejemplo, en mi caso, hasta ahora he pertenecido a 11 instituciones civiles, es decir, he fundado 11 instituciones civiles o he sido miembro activo de ellas. El gobierno no nos permite tener estas instituciones, pero la Constitución nos dice que tenemos derecho a organizarlas. Creo que no debemos renunciar a ese derecho. Y si bien el gobierno no nos deja, no debemos ignorarlo. Tenemos que seguir intentándolo. Por supuesto, cuando nos organizamos, el gobierno nos detiene, pero creo que debemos organizarlas aunque vayamos a la cárcel. Debemos ser persistentes y resistir. Tenemos un derecho llamado derecho de reunión, lo que significa que tengo derecho a reunirme en las calles para cualquier reivindicación y protesta, para hacer una manifestación, pero el gobierno no me lo permite. Pero esa no es la razón por la que no salgo a la calle, ya que el gobierno no me lo permite. Quiero decir que si voy a la calle a protestar, es el gobierno el que debería pagar los gastos por ello y arrestarme y llevarme a la cárcel. Ha denunciado los abusos contra usted y otros prisioneros, especialmente mujeres, y también ha lanzado una campaña para llamar la atención sobre el confinamiento solitario en esas prisiones, especialmente para los presos políticos. Cuéntenos un poco sobre esta campaña y la situación que se vive en las cárceles en Irán. La primera razón es que continúe con mis actividades, es decir, si hubiera dejado de hacerlo, aunque tuviera causas judiciales contra mí, no me habrían encarcelado tan rápido. Pero la primera semana que salí libre, di una entrevista sobre el confinamiento. 10 días después de estar libre, fui a Shiraz para apoyar a la familia de Navif Afghari y he condenado su ejecución y justo después empecé a escribir el segundo libro sobre la tortura blanca en las cárceles. Más tarde, lancé una campaña contra el confinamiento solitario en prisión. Somos 60 personas que hemos hecho una queja formal ante los tribunales. También tuve presencia en los medios de comunicación. Me entrevisté a través de Internet con la BBC, Irán Internacional y otros medios de comunicación. Por eso creo que la primera razón por la que quieren encarcelarme de nuevo es porque continúo con mis actividades. Y la República Islámica no quería que yo volviera a retomar mis actividades tan rápido. Por ejemplo, nuestra lucha contra la reclusión en régimen de aislamiento ha enfadado mucho al gobierno porque ellos utilizan esta modalidad para presionar a los activistas políticos y civiles para que hagan confesiones falsas. Les obligan a confesar haber cometido delitos que pueden acabar en ejecuciones, como le ocurrió a Navif Afghari o a Hamad Reza Jalali. Esa es la razón por la que tantas personas que conozco, que eran inocentes, hicieron falsas confesiones. Esto sucedió porque estaban bajo presión y fueron torturados durante confinamiento solitario. El gobierno quiere seguir realizando estos confinamientos solitarios como parte de su proyecto de seguridad y decir, por ejemplo, que esa persona es un agente espía. Por lo tanto, lucho contra el confinamiento solitario, la confesión forzada y la ejecución porque es una herramienta de la República Islámica de Irán para reprimir a la sociedad. Estoy luchando contra todos los proyectos de seguridad de la República Islámica de Irán y ellos no quieren perder esta herramienta. De hecho, lucho contra la reclusión en régimen de aislamiento igual que lucho contra la tortura. Usted también habla de las agresiones a las mujeres prisioneras. ¿Cuál es la situación de las mujeres dentro de las prisiones? Hago todo lo posible para expresarlo en los medios de comunicación y lo lanzaré como una campaña. En las cárceles de la República Islámica las mujeres son agredidas descaradamente, son acosadas sexualmente, incluso son castigadas físicamente. Conozco a muchas mujeres que han sido acosadas sexualmente por interrogadores y hace una semana que he declarado en los medios de comunicación y he entrevistado sobre ello. Y voy a seguir hablando de ello. Vamos a prevenir estas agresiones descaradas por los funcionarios de prisiones e interrogadores de las mujeres. Tenemos muchas razones. Una de las que fue gravemente agredida soy yo en la cárcel en el 98. Entonces me quejé, por supuesto, pero mi queja no ha sido procesada. Hubo cerca de 24 marcas de sus manos en mi cuerpo y el médico forense en Sanghan hizo un informe visual de ello, pero la República Islámica de Irán nunca ha procesado el caso. Es por eso que cuando no se ocupan de esta cuestión legalmente, nos vemos obligados a iniciar una campaña en los medios de comunicación. En mi opinión,
Una parte de la lucha de las mujeres debería centrarse en estos abusos y estoy trabajando en ello. ¿Qué tan difícil es convencer a otras mujeres, especialmente mujeres activistas, a que hablen de estos abusos y estas torturas que viven en prisión? Es muy difícil. La razón es que quienes están en régimen de aislamiento o en prisión están sometidos a la amenaza de reingreso. Es una prisión política. En primer lugar, todos los presos políticos no se sienten cómodos para proponer estas ideas. Están preocupados por su futuro. Tienen familia y son personas respetadas en la sociedad. La segunda cuestión es que la prisión está bajo presión del gobierno. Si quieres hablar de esto, ten por seguro que el gobierno negociará con ellos. El gobierno les someterá a más presión. Les enviarán de nuevo a aislamiento. Volverán a condenarlos a prisión. Es difícil para alguien que no está bajo la presión del gobierno aceptar otro tipo de presión. Pero en las cárceles normales, las mujeres sufren mucho acoso sexual. He visto que en la prisión de San Juan nunca pueden quejarse, ya que son presas comunes que han cometido asesinatos o delitos como la prostitución o las drogas. Nadie escucha sus voces y básicamente no son capaces, no se atreven, pero declaro en esta entrevista que en las cárceles de la República Islámica de Irán, agredir a las mujeres es tan grave y es tan molesto. Muchas mujeres cuando son agredidas así dejan de trabajar y sienten que ni siquiera tienen un mínimo de seguridad, ni siquiera la seguridad de su propio cuerpo en las cárceles. En mi idea, deberíamos trabajar en ello seriamente, muy seriamente. Usted escribe un libro llamado La tortura blanca, en el que denuncia las torturas a las que son sometidas las mujeres en las cárceles. Cuéntenos un poco de qué va. Me gustaría poder imaginarte en el confinamiento solitario. Es realmente indescriptible. Imagine que está en un lugar realmente pequeño, un área del tamaño de 2 metros en 2 metros. No hay nada más que 4 paredes, nada más. Esas 4 paredes tienen el mismo color, no se ve ningún color, hay un silencio absoluto. No se oye ninguna voz y está en una soledad mortal. No hay nada, ningún ser humano, ni ninguna criatura viva, ni ningún objeto. Te ves obligado a estar totalmente solo y a pasar el tiempo todo el día. El tiempo no pasa. Quiero decir que sientes que el tiempo no cambia y no avanza, pero hay mucho más de lo que hablar. Existe una presión, y es la presión de los interrogadores. Quiero decir, te llevan de la celda a una sala de interrogación. No tienes acceso a nadie, ni teléfono, ni reuniones, ni abogado. No tienes noticias del exterior. Te dejan en la pura ignorancia. Entonces, el interrogador empieza a presionarte, te da noticias equivocadas, tu mente empieza a confundirse, no tienes ni idea de lo que está pasando ahí afuera. Luego te amenaza, vamos a ejecutarte, y te pone bajo presión. Y no puedes pedir ayuda a nadie más alrededor que a él. No hay nadie más que el interrogador. Así que en esa situación caes en un vacío. La mente de una persona va fallando poco a poco. La mente se vuelve inactiva o la mente ya no puede defenderte. Tu identidad, tu dignidad. Ese es el punto en que el prisionero está seriamente herido. Su mente está herida. Sufre graves daños psicológicos. La condición de detención más la condición de integración más la condición psicológica. Esto se llama tortura. Ese es el punto en el que la prisionera puede derrumbarse. E incluso, si ella no ha hecho nada, pero ella puede concluir que solo quiere salir del confinamiento solitario y puede llegar a confesar algo que sabe muy bien que es mentira, el integrador también sabe que es mentira, pero la única condición para que esa persona salga de la celda es que confiese. Usted ha pasado varias veces por esos confinamientos solitarios, se ha pasado semanas enteras solitaria y bajo interrogación. Cuéntenos cómo es su vida cuando sale de allí, cuando se encuentra con otros prisioneros. ¿Puede dormir? No, tuve un trastorno del sueño durante mucho tiempo. Me pasaba el día y la noche en la celda y eso me presionaba mucho. Me presionaban para que confesara. Querían que confesara que soy agente de la CIA. Significaba que la defensa de los derechos humanos era en realidad un proyecto de espionaje de Estados Unidos. Me resistí y no lo acepté. Demasiada presión. Querían que me retirara de las actividades de derechos humanos y yo me resistí y no lo hice.
así que estaba bajo mucha presión. Cuando salí de la celda tenía un trastorno del sueño completo. Este fue parte de esa conversación que sostuvimos con Narges Mohammadi aquella mañana en su casa en Teherán, una casa en la que vive prácticamente sola. Es una mujer extremadamente fuerte, convencida de lo que estaba haciendo, pero era obviamente claro que a pesar de la voluntad y de la fuerza y la determinación de esta mujer, tenía una parte bastante triste que está relacionada con no poder estar con su familia, especialmente con sus 2 hijos a los que no he visto crecer.